La entrevista Entre Mujeres, conducido por Dalia Arismendi y Margarita Trujillo. Comenzamos. Hola, amables televidentes, bienvenidos a un programa más de la entrevista Entre Mujeres. Y nos encontramos nada más y nada menos que en las oficinas de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas, con su presidente, el doctor Jesús Ramírez Aguilar. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor, bienvenido. Gracias. Platícanos un poco de esta academia, ¿cómo nace? Bueno, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal es una institución que lleva muchas décadas constituida, es a nivel nacional. Afortunadamente, en junio del año pasado se logró constituir el capítulo Chiapas con 35 miembros. Es una academia que busca el desarrollo y la investigación en materia fiscal. Aparte de todo lo que nos comentó, ¿qué realiza? ¿Qué más realizan? ¿Qué actividades? Realizamos seminarios, investigaciones, cursos, talleres, todo esto para difundir la materia tributaria, buscando siempre que las personas conozcan cuáles son las obligaciones, cuáles son sus derechos y aportándole al Estado pues los beneficios que pueden surgir de que los contribuyentes pues conozcan sus obligaciones, pero también conozcan sus derechos. ¿En qué ámbito del derecho incide esta academia? En el derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho que pertenece al derecho público y de ahí es donde se deriva la materia del derecho fiscal. Hace algunas décadas se encontraba inmerso en el derecho administrativo, pero fue tanto la importancia que llegó a revestir esta área que se volvió una área más de estudio y se independizó del derecho público y quedarse como una rama más del derecho fiscal. ¿Con cuántos miembros cuenta? El capítulo Chiapas cuenta con 35 miembros activos. ¿Que tienen que tener la especialidad de fiscal? ¿Quiénes son las personas que pueden integrar esta academia? Aquellas personas que hayan estudiado la licenciatura en Derecho o Contaduría Pública o una carrera afín a la materia fiscal. También tenemos miembros honorarios, aquellos que no cursaron ninguna carrera de este tipo, pero que tienen injerencia en esta materia. ¿Se reúnen constantemente? Se realizan asambleas, se realizan cursos y también talleres, dependiendo la importancia de algo que haya sucedido, que sea necesario reunirnos. Tratamos de no hacerlo constantemente para provocar que nuestros miembros tengan ese deseo que cada vez que los convoquemos lleguemos, porque muchas veces cuando es muy seguido sucede que ya los socios o agremiados pues se cansan de tantas reuniones. Para tratar los temas de reformas, cuando hay reformas fiscales. Cuando hay reformas fiscales, cuando pasa algún evento importante en materia jurídico-fiscal, pues es el momento de convocarlos. Normalmente siempre han sido muy participativos. Los hacemos normalmente cuando inician inicio de cada año, en este caso enero 2017, también ya estamos pensando qué eventos vamos a realizar. Y tenemos en puerta la posibilidad de que el Congreso Internacional que realiza la Academia a nivel nacional año con año se pueda realizar en el estado de Chiapas. Pensamos que puede ser en el mes de junio probablemente de 2017. Ojalá tengamos la fortuna de ser los anfitriones y recibir a todas las personas que participan a nivel nacional e internacional en este tipo de trabajos. Sería excelente, dado la cantidad de personas que vienen del extranjero, aparte de promover el derecho fiscal como tal, que conozcan nuestro estado. Sí, creo que esa es una de las labores que buscaríamos, que conozcan nuestro estado, que venga una derrama económica, que no se quede nada más, porque muchos de los congresistas vienen con su familia. Entonces, los eventos son viernes y sábado, pero se quedan sábado y domingo. Y eso provoca en nuestro estado pues una importante derrama, porque esperamos alrededor de 300 invitados de fuera. Es una suma bastante considerable. Sí. ¿Qué tan importante es esta academia aquí en el estado de Chiapas? Creo que en el estado de Chiapas no hay ninguna en su género. Todas las demás son distintas. Hay las mismas barras y colegios de abogados que se reúnen, pero no están especializados en la materia tributaria. Lo mismo sucede con los colegios de contadores públicos, que también ellos están relacionados con esta materia, pero se dedican más al ámbito impositivo, a las contribuciones, específicamente en el cálculo de los impuestos.
Nosotros tenemos que ver más con las obligaciones y derechos que tiene tanto la autoridad como el contribuyente. Entonces, ¿sí existen otras academias y colegios de...? Academias como tal no, pero sí agrupaciones de profesionistas que de alguna manera se relacionan con esta materia. Pero es muy importante porque esta academia es a nivel nacional, es a nivel nacional, pertenece a otra agrupación internacional. Sí, es importante porque estamos ya hablando de ámbitos fuera del país. Sí, claro. Que yo siento que para cuando hacen los congresos y eso, pues les traen tal vez alguna forma diferente de ver las leyes, no sé. Claro. Sí, es una aportación recíproca, claro, que ellos vienen a recoger como de alguna manera lo que nosotros estamos realizando en el país y nosotros las experiencias que ellos están aplicando en aquellos otros países. Siempre tratamos o siempre se busca que sea en beneficio del gobernado, en este caso del contribuyente, el que tributa, el que tiene que pagar, ¿sí? Que cada vez vemos nosotros como de este lado de la población, del gobernado, sentimos como que los impuestos son una carga que no quisiéramos contribuir. Sin embargo, es una obligación y creo que esto está pasando a nivel internacional, no es propio de México que haya poca recaudación. En todos los lugares están luchando con eso, están tratando de que los contribuyentes pues no disminuyan sus cargas tributarias, al contrario, que aporten más y por su lado, de este lado del gobierno también regresar a través de servicios, que sería el fin. Para eso se recaudan los impuestos, ¿no? Así es. Y si hablamos de misceláneas fiscales... Bueno, en la situación de misceláneas fiscales es una que decía uno de mis maestros, para los mexicanos se vuelve como los frijoles, no nos aburre. Los que nos dedicamos a esta materia, cada rato estamos con misceláneas y misceláneas fiscales, y se llama misceláneas porque vienen de todas las áreas del derecho fiscal. Entonces viene de impuesto al valor agregado, de impuesto sobre la renta, de código fiscal, de impuesto de producciones y servicios. Todas esas reformas que hay se engloban en un paquete que le llamamos miscelánea. Y la miscelánea fiscal, que es año con año, que la que escuchamos, incluye además de ellas la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. Y ese paquete es lo que conocemos como miscelánea fiscal. Sin embargo, la autoridad, en este caso el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, que depende de la Secretaría de Hacienda, también emite reglas de carácter general que se conocen como misceláneas. Estas misceláneas son en un ámbito reglamentario y administrativo, donde no lo hace el Congreso, sino lo hace una dependencia, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Y estas las emite año con año, pero las va reformando como van necesitando en el transcurso. Así pueden haber 3, 4 o hasta 10 reformas a la miscelánea fiscal en el año. Por eso les digo que no nos aburre. Nosotros lo que dedicamos a eso, cada rato estamos escuchando que hay una nueva miscelánea, pero no la fiscal, que es la que escuchamos año con año, que es diferente con las reglas de carácter general que emite el SAT, que esa también es anual, pero que se reforman más de 2 veces o 3 o 4 veces al año. Ok. Doctor Jesús, creo que este tema de fiscalización no es muy común en la ciudadanía. Me gustaría que nos platicara acerca del derecho penal tributario. ¿Es algo así, me parece? Sí, yo sé que muchos de nuestros televidentes no conocen a fondo este tema y claro, explícanos, usted que es un experto. Bueno, antes de hablar del derecho penal, sí me gustaría hablar de la parte del derecho fiscal y la parte que tiene que ver con la obligación administrativa. Lo que nosotros enfrentamos cada vez que llega la autoridad es a través de un requerimiento cuando no cumplimos una obligación, ya sea de pago mensual o anual. Esa es la primera parte. O bien también la autoridad puede ejercer un acto de fiscalización cuando no presentamos la declaración anual en tiempo o existen algunas inconsistencias, realizan auditorías. Entonces puede haber un requerimiento, puede haber una auditoría, que es la que cuando llega directamente la autoridad a solicitarnos información o directamente a nuestro domicilio, o también porque debemos un crédito y no lo hemos pagado, un crédito fiscal. Derivado del requerimiento puede existir una multa porque no hayamos presentado nuestra declaración en tiempo. Derivado de la auditoría pueden existir diferencias de impuestos que ellos calcularon y que nosotros no pagamos. Y derivado de un crédito añejo que no hayamos pagado puede existir un embargo. Estas son el ámbito administrativo.
cuando la autoridad lo vuelve un asunto administrativo fiscal en penal, cuando existe, digamos, fraude fiscal, que es el que conocemos o hemos escuchado que se acusa mucho a algunos personajes de la vida pública por el delito de defraudación fiscal. Y ese delito de defraudación fiscal tiene que ver cuando ya pasó este ámbito administrativo, entonces la autoridad se da cuenta que el contribuyente pudiera ubicarse en alguno de los supuestos que implica una sanción penal. Y entonces ahí hablamos ya del derecho penal tributario. Ese derecho penal tributario que, de decirlo de alguna manera, es muy o causa mucha alarma. Sin embargo, son de los menos actos que realiza la autoridad. Los que más hacen son los del ámbito administrativo, porque el requerimiento, existen miles o millones de requerimientos constantemente, mensualmente. Auditoría también son miles de auditorías. Embargos también son miles de embargos que realizan. Sin embargo, el derecho penal lo tienen como la última de las razones que ocupa, en este caso las autoridades administrativas, para cobrar o hacer que el contribuyente pague lo que adeuda al fisco. O sea, es la última etapa. Sí. O sea, ya me requirieron, ya me hicieron la auditoría, Sí. luego ya me embargaron ¿Pudiera ser? y luego ya viene lo que es. Sí, porque esto es... ¿Cómo se da cuenta la autoridad que hubo algún engaño? Cuando llega a revisarlos. Ajá. También la autoridad se puede dar cuenta a través del requerimiento, que nos manda un requerimiento, no le hacemos caso, mandamos 2 requerimientos, no le hacemos, 3 requerimientos y no hacemos caso omiso de esos requerimientos. Entonces la autoridad dice, este contribuyente tengo que aplicarle una acción distinta. El SAT no lo tiene como medida común llevar todos estos tipos de situaciones a delitos. Digamos que lo tiene como una de sus últimas instancias. Y ya que estamos en el SAT, ¿por qué es tan difícil crear una empresa? Ok. Creo que el SAT tiene, dentro de sus visiones, precisamente es ayudar al empresario. Sin embargo, en la realidad vemos que no es así, porque no solo es el SAT quien interviene para la creación de la empresa, porque nos dicen, para constituir una sociedad mercantil, tienes que acudir ante notario, y después de hacer ese acto protocolario ante notario, te vas al registro público, y después de haber inscrito la sociedad mercantil en el registro público, entonces vas y te inscribes en la Hacienda. Después de que te inscribes en la Hacienda, tramitas tu firma electrónica. Después de que tienes todos esos pasos, vas y aperturas tu cuenta. Después de que ya tenemos todo eso y ya tenemos, a la par podemos trabajar la factura electrónica después de inscrita la sociedad mercantil en el SAT, ya podemos o ya tenemos la posibilidad de empezar a realizar operaciones mercantiles. Pero todo ese tipo de circunstancias tarda mucho tiempo. Sí. El registro público puede tardarnos hasta mes y medio, 2 meses para salir. Entonces, eso de esa aspiración que se tiene de crear una empresa en 24 horas, todavía sigue estando ahí como un talón de Aquiles que tiene la Secretaría, la Secretaría de Economía, no solo la Secretaría de Hacienda, sino agilizar esto. Sí, porque ya ve que ahorita están promoviendo mucho los ambulantes, los comerciantes, que se regularicen, sí. Pero le digo, con tanto problema, pues para ellos resulta difícil. El tema del ambulantaje, vamos a decir, una cuestión de la informalidad de este tipo de operaciones. Ellos pueden no ser sociedades mercantiles, pueden ser personas físicas que paguen sus contribuciones a través de un régimen de transición que la Ley de Impuestos sobre la Renta le denomina RIF. Nosotros lo conocemos en el ámbito o en el argot fiscal como RIF, que es régimen de incorporación fiscal. Es un régimen de transición donde podemos estar hasta 10 años ahí, en ese régimen. Sí, pero sí, entonces, con muchas facilidades. No. Digo, pero si son 2 o 3 que trabajan ¿se tienen que inscribir como sociedad o no? No. Pueden, vamos a decir, yo soy una familia que de mí está a lo mejor mi esposa ayudándome, mis hijos. Sí. Puedo inscribir a una persona en el régimen de incorporación fiscal y empezar a pagar mis contribuciones como persona física. ¿Sí? Ahora, esa contribución como persona física, eso es lo que de alguna manera
pudiera ser mucho más fácil a crear una sociedad mercantil. Ajá. Esa persona física tiene que igual inscribirse en Hacienda, tramitar su certificado de sello digital y por cada operación que realice emitir su factura electrónica, o bien hacer una global al final del mes, o cada 15 días o cada semana, según prefiera. Pero tenemos que declarar todos esos ingresos. El primer año tienen exenciones. ¿Sí? Esta es la idea, es de invitarlos a que se inscriban. Sí existen facilidades. El tema es de que para poderme inscribir en el SAT me piden un comprobante de domicilio. Y ahí es donde entramos en el problema, porque la persona que está como en esta situación vive en un lugar irregular, muchas veces que no tiene servicios de luz, de agua. Y entonces lo que le piden para inscribirse, un recibo de luz, diciendo pues no tenemos. Recibo de agua tampoco tenemos. Entonces, ¿cómo pueden ellos comprobar el domicilio? Se encuentran en una serie de circunstancias muy distintas y peculiares, sobre todo en esos lugares donde no está formalizado todos los servicios que brinda la ciudad normalmente, que son todos los agua, luz, teléfono. ¿Sí? Entonces, esos recibos que sirven para acreditar el domicilio, el contribuyente muchas veces que está en la informalidad carece de ellos. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Corporativo Córdoba y Asociados, asesoría fiscal. No prevemos su futuro, lo planeamos. Somos una firma de abogados y contadores con amplia experiencia en la materia fiscal, corporativa, penal y contable, comprometidos con la seguridad de nuestros clientes y con el mejoramiento de su patrimonio, lo cual nos coloca como la mejor opción para prestarle los servicios que usted requiera en las materias en las que nos desenvolvemos, garantizando con ello un ahorro legal en el pago de contribuciones. Corporativo Córdoba y Asociados, asesoría fiscal. Creaciones Star, todo para tus fiestas. Te ofrece decoraciones para bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, baby showers, eventos sociales, recuerdos de centro de mesas, animaciones de eventos, decoraciones con globo y mucho más. Hacemos de tu fiesta una experiencia extraordinaria. Llámanos a los teléfonos 961-102-9404 y al 961-329-1359. Visítanos. Yeser Diseño, Serigrafía y Bordados. Publicando tus ideas. Te diseñamos todo tipo de invitaciones, uniformes deportivos y escolares. Llámanos al 961-18-57006. Nosotros te damos presupuesto sin compromiso. Estamos instalados en la esquina calle Juárez, número 18, Rivera Álvaro Obregón, en San Fernando, Chiapas. Yeser Diseño, Serigrafía y Bordados, publicando tus ideas. Ferretería Chanona Arellano. Los espera en la primera sur oriente, en el plano del centro de la ciudad de San Fernando, con todo tipo de material para la construcción, fontanería y una gran variedad de productos eléctricos, todo para el electricista. No busque más, acá los estamos esperando. Doctor Bernal González Macías, cirujano dentista, con 33 años de experiencia en extracciones, prótesis fijas y removibles, blanqueamientos, placas totales y parciales, coronas y casquillos. Consultas de lunes a sábados de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Previa cita al teléfono 6565-245. Estamos ubicados en la Primera Sur, número 36, esquina con Segunda Poniente. Lo esperamos. Gin Zumba. Visítanos en la Academia de Baile Star Dance bajo la dirección del coreógrafo Carlos López. Contamos con coreografía para 15 años, bodas, clausuras, clases de zumba, cardiosalsa, banda, bachata, merengue, baile moderno y mucho más. Horario de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde y de 7 a 8 de la noche.
Estamos en la primera Norte Oriente, a un costado del Parque Central en San Fernando, Chiapas. Llámanos a los teléfonos 961-329-1359 y reserva tu espacio. Laboratorio Solís y Asociados le ofrece una diversidad de análisis clínicos. Los atendemos en la primera Sur Poniente, número 179, acá en San Fernando, Chiapas, México, con horarios de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los días sábados y domingos de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. La calidad, el servicio y el buen precio nos respaldan. Visítenos. Farmacias de super descuento. Le ofrece un amplio surtido de medicamentos de patente y similares, con descuentos de hasta un 80% en medicamentos. Y por aniversario, ofertas y descuentos especiales en vitaminas, desparasitantes y perfumería. Visítenos en Barrio Candelaria y sucursal Parque Central aquí en San Fernando. Contamos con consultorio médico dental y laboratorio. Llámenos al teléfono 65 640 48. Recuerde que tenemos amplio surtido en medicamentos de patente, genéricos y similares. Aprovecha la oferta del buen fin de año. Plásticos y Juguetes Mi Alegría les ofrece un extenso surtido en juguetes, mochilas, novedades, arreglos de mesa y salón para tus eventos especiales. Estamos ubicados en la primera Sur Poniente, número 24, planta alta. Teléfono 65 640 41 y al teléfono celular 961 11 640 58. Recuerde, estamos para servirle en toda la juguetería. Regresamos en la entrevista Entre Mujeres. Doctor Jesús, ¿cómo ve el panorama fiscal en Chiapas en este año y para el próximo? Gracias. Pues la situación considero que es generalizada en nuestro país. En el 2017 se anunciaron ya algunos recortes presupuestales a nivel federal. No solo le va a impactar al Estado, va a impactar a todos. Pero yo siempre he dicho que cuando existen estos tipos de circunstancias o momentos de crisis, es cuando realmente sale a flote todo ese gran potencial que tiene el chiapaneco y el mexicano. Creo que sí vamos a enfrentar un año distinto a los que hemos tenido, sobre todo porque hemos escuchado mucho de la caída del precio del barril de petróleo, y eso impacta de alguna manera por los recursos que recibe la federación. También hemos escuchado la situación del alza que ha tenido la moneda del dólar. Pues eso también impacta de alguna manera porque mucha materia prima que sirve aquí en nuestro país viene del estado vecino. Entonces viene con dólares mucho más caros, y eso va a encarecer de alguna manera nuestros productos porque traen materia prima de allá. Pero tenemos la gran ventaja que también el estado se vuelve muy atractivo, porque los que son de otro país también, al ver que les dan mucho más pesos por su moneda, van a preferir venir a pasear por acá. Entonces tenemos altibajos, ¿verdad? Hay cosas que nos perjudican, pero hay cosas también que nos benefician. Creo que tenemos que buscar el área donde tengamos mayores oportunidades. En la situación fiscal, considero que Chiapas va a tener el beneficio que siempre ha tenido por ser uno de los estados con mayor grados de marginación. Eso provoca que de alguna manera reciba mayores participaciones y subsidios. Ahora lo que tenemos que hacer es invertirlos de manera adecuada en el estado para efectos de que repercutan de manera favorable a todos. En cuestiones de contribuciones de manera local en el estado, hasta el momento no se nos ha anunciado a través por ningún grupo parlamentario del estado que vayan a crear nuevas contribuciones. Si ustedes recuerdan, tuvimos la fortuna de que existiera
que quitaran el impuesto de la tenencia. Porque hasta el momento no se ha anunciado si va a existir algún impuesto que venga a compensar esa erosión que tuvo de alguna manera el Estado en sus ingresos. Hasta el momento no se ha anunciado. Esperamos que pues esta circunstancia, lejos de que vaya a ser perjudicial para nosotros, sea favorable y no nos creen nuevos impuestos. Tenemos ahí algunos impuestos que es el impuesto sobre nómina, donde la mayoría de los estados lo cobran, y el impuesto sobre hospedaje. Son dos impuestos que de alguna manera suenan mucho en nuestro medio, pero considero que sí también tendríamos que buscar una política de no castigar a aquella persona que da empleo. El impuesto sobre nómina es aquel patrón que tiene un trabajador, paga un 2% sobre la nómina que gasta. Si yo gasto 10,000 en nómina, debo de pagar un 2%. En este caso serían 200 pesos, ¿verdad? 200 pesos. Pero implica para mí un gasto adicional al gasto de la nómina que tengo. Si yo quiero incentivar que contraten a más personal, debo de quitar esos impuestos que de alguna manera están castigando que yo tenga trabajadores. Al empresario, va directo o yo, al bolsillo. Si me dedico al turismo y quiero que las personas vengan más a mi estado y les cobro un 2% por cada vez que se vengan a hospedar, también no los estoy invitando a que se queden. Claro. Entonces, tendrían que ser algunas contribuciones congruentes con el plan de desarrollo estatal para que vayan acordes. O sea, yo no puedo decir, quiero que contrates a más personal y cada personal que contrates me vas a dar un 2% de lo que gastes en su nómina. Eso está contraponiéndose con la idea de que yo contrate más personal. Claro. Sí. Ok, y hablando de gastos públicos y evolución de ingresos, ¿qué nos puede decir? En la situación del gasto público, nosotros debemos de entender que en la contribución, nosotros contribuimos como mexicanos, es una obligación que tenemos de acuerdo a la Constitución, artículo 31, fracción cuarta, está la de contribuir para el gasto público. ¿Nosotros para qué contribuimos? Para el gasto público. Las contribuciones que nosotros damos son para el gasto público de la federación, del estado y del municipio en que vivimos. Entonces, yo debo de contribuir para la federación, para el estado y para el municipio. ¿De qué forma? Proporcional y equitativa. Proporcional significa que entre más gano, más pago impuestos. Equitativa, que me traten igual a los iguales, ¿verdad? Todos los que son del sector industrial, todos los que son del sector comercial, todos los que son personas físicas, todos los que son personas morales, los tratemos igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso es lo que debemos de entender por equidad. Muy bien. ¿Qué tan altos son los impuestos aquí en Chiapas? Creo que no tenemos un pico en la situación de decir en Chiapas son muy caros los impuestos. No es cierto. De antemano yo creo que tenemos un grave problema ahí porque los municipios son muy pocos los que tienen el impuesto predial. Hay municipios, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, en Quintana Roo, que es lo que conocemos nosotros como Cancún, donde sus ingresos mayores vienen precisamente del impuesto predial. Pero nosotros en Chiapas no lo tenemos. No todos los municipios cobran el impuesto predial. Entonces, que de alguna manera los impuestos en Chiapas no son caros. No son caros, son un lugar privilegiado incluso para invertir. Los impuestos prediales son los que se paga por la vivienda, por cada año. Cada año, ya ve que por tener una casa sí se tiene que contribuir. Sí. Ese es un ingreso del Estado. O sea, el municipio cobra y el Estado recoge y se los regresa de nuevo. Se los regresa. Sí, eso es como lo que sucede con el impuesto sobre la renta y con el IVA. Nosotros como empresarios podemos incluso cobrar el IVA, pero ese IVA no se nos queda a nosotros, se lo mandamos a Hacienda a través de las declaraciones mensuales, y la Federación regresa vía participaciones, subsidios y aportaciones al Estado, y el Estado a su vez a sus municipios. Por eso es importante que paguemos nuestros impuestos, porque al final de cuentas son servicios, ¿no?
Sí. Al final de cuentas se convierten en servicios para las personas. Lo que me comentabas precisamente, que si qué referencia había sobre el gasto público, y es que la contribución es para el gasto público. Nosotros gastamos para tener salud, educación, seguridad, entre otros temas, y esa es la idea de la contribución, que se vuelva a regresar al ciudadano en servicios. Muy bien. Entonces vemos que los gastos públicos es como la principal herramienta del gobierno para poder proveer de bienes públicos a la sociedad. Correcto. Esa es parte de lo que nosotros tenemos como obligaciones del mexicano, es pagar tus contribuciones para que el Estado pueda sostenerse. Si el Estado tiene ingresos, puede dar salud, educación, seguridad y entre otros temas. Que son los servicios que exigimos los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué es la razón de ser del Estado? El Estado nace precisamente para dar posibilidades a los que habitan y viven ahí, de darles condiciones para que se desarrollen. Una persona no se puede desarrollar si no existen los niveles mínimos de seguridad, o de salud, o de educación. Entonces, lo que hacen las contribuciones es tratar de cobrarse, de recaudarse y decir, vamos a gastar tanto en educación. Pero vamos a gastar tanto en educación y a lo mejor el estado que más le va a tocar es donde hay más grado de ignorancia, ¿verdad? Así es. Para combatir esa ignorancia. Bueno, y hablando de temas que están muy en boga en esta época y que yo siento que usted nos va a poder ayudar un poco, ¿qué hay de cierto que si gana Clinton, ya estamos ya muy cerca, que es el día 8, o gana Trump? Sí, es cierto que si gana Trump van a haber muchos problemas por lo del TLC. Bueno, estamos a pocos días ya de esta elección, estamos a 3 de noviembre y pues esperamos que, sobre todo, no debe de influir o no debería de influir. Le voy a decir por qué. Mucho se ha especulado y él también de alguna manera se ha pronunciado de que va a cambiar las condiciones con las que se rige el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en este caso México, con Canadá y Estados Unidos. Pero esto sobrepasa a ese tipo de declaraciones y lo debemos de entender así. La nación de Estados Unidos y la mexicana no se deben a un gobierno, no se deben al capricho de un gobernante, se deben a esa estructura legal, financiera y humana que existe, que rebasa a cualquier gobernante. O sea, nosotros no podemos pensar que porque llegue demócratas o republicanos van a cambiar las condiciones, porque sería un tanto como decir, el contrato que firmaste con la familia X ya no vale porque ahora ya quedó de representante de la familia fulano y tal. No es así. Esto ya está asignado, ya está firmado y está avalado. Entonces un mínimo de respeto que se debe de tener es a lo pactado debe cumplirse, ¿sí? Entonces sí influye mucho en la cuestión de la opinión, desde que el momento que dice que México va a pagar el muro, desde el tema de que va a cambiar el convenio de Tratado de Libre Comercio, pero existen causales muy bien establecidas en el mismo tratado. Cuando se dan esas causales pueden cambiarse las reglas, pero no antes. Sí, entonces no a capricho ni de republicanos ni de demócratas. En este caso, pues yo creo que hay convenios firmados que... Sí, hay convenios que rebasan a eso. Digo, y esto es más fuerte, eso es más fuerte que una opinión del que esté ahorita como candidato o como gobernante. Las condiciones no son las mismas. Solo visualicemos. El presidencialismo que existe en México no es el mismo, porque aquí es mucho más fuerte que el de allá. Sí, entonces allá los estados tienen soberanía y autonomía. Aquí las condiciones son otras. Si acá le cuesta un poco cambiar este tipo de circunstancias, allá créanme que la situación no será tan fácil. No será tan fácil porque no es el todopoderoso la persona que llegue en su momento a ser presidente los próximos 4 años en Estados Unidos. Y creo que no le conviene a los ojos internacionales mostrarse como un país que desconoce sus convenios firmados. Y no solo con México, sino con todos. Sí, tiene. Por ser una economía poderosa es muy confiable. Por ser muy confiable, uno cuando firma con Estados Unidos lo hace pensando en esa confianza que se ha ganado.
Entonces no creo que lo dejen a voluntad de una persona decidir en cambiar toda esta expectativa. Yo creo firmemente en esta postura porque sé que las personas son menos apasionadas en el momento de estar ejerciendo el poder que en el momento de estar en la candidatura. Sí, ya ve que cuando estamos en campaña se dice comúnmente que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. O sea, ya no hay la misma cantidad sí, yo voy a hacer esto. Ya no es lo mismo decirlo que hacerlo y tener la responsabilidad. Claro. Sí, porque ya no estamos actuando como candidatos, sino como gobernantes. Sí. Y como gobernantes existe o implica una responsabilidad distinta. Bueno, entonces gracias, quedó aclarado, porque le digo, se especula mucho y está en boga, todo el mundo dice, es que si ganan van a cambiar, entonces eso afectaría en serio la economía de México, pero afortunadamente tiene usted toda la razón. Y aunque llegara o quisiera hacer este tipo de circunstancias, créanme que no es tan sencillo, sí lo pueden hacer, porque digamos que es una de las naciones mucho más poderosas económicamente. Pero estos acuerdos son sometidos a otras jurisdicciones que no son solamente Estados Unidos. Tenemos otro país, el otro país es Canadá. Entonces tendría que estar, si estamos hablando de que los tres firmamos un acuerdo, los tres deberíamos estar, o dos mínimo, de acuerdo para hacer una modificación, no a la voluntad de uno. Sí, la mayoría, ahí sería la mayoría. Yo creo que eso daría respuesta mucho más fácil a este cambio del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué sucedería en el caso de nuestra moneda? Porque eso también pudiera eso es lo que afecta, diríamos, nos afecta. Pero sobre esta situación, vamos a pensar que un gobernante de Estados Unidos sea irresponsable en el uso de su poder que está ejerciendo. ¿Dónde sería más confiable, México o Estados Unidos? Pues México. México. Entonces eso le beneficiaría a México, no le perjudicaría. ¿Por qué? Porque van a decir, prefiero invertir en México, que es más serio, que es más responsable, a invertir en un país donde me van a desconocer por todo el poder que ellos pueden representar. Muy bien, y hablando de economía, ¿cómo ve el panorama económico para el próximo año, el 2017? Comentaba hace un momento que la situación se anunció ya con recortes presupuestales y eso es una realidad, pero esto no quiere decir que tenga que ser generalizado. Siempre hay altibajos. También poniendo el ejemplo de que hay sectores que se ven favorecidos con la devaluación y hay quienes les perjudica. Entonces es lo mismo en esta situación. Para 2017 puede ser que exista menos flujo de recursos como han existido en años anteriores. Hubieron muchos años que tuvimos el precio del barril de petróleo a $150. Estamos hablando de la época del gobierno de Vicente Fox. ¿Verdad? Ahora los tenemos ni a 40, ¿verdad? Entonces eso hace que en algún momento las economías pudieran ser más fuertes, más robustas. Nosotros tenemos un problema en México que no tiene que ver con las crisis. Creo que tiene mucho que ver con la situación que primero nos da miedo invertir y segundo que no tenemos una visión de largo plazo. Tenemos siempre visiones de muy corto plazo. Entonces por eso los municipios se enfrentan a procesos o a situaciones que cada 3 años están cambiando planes municipales de desarrollo y gobiernos del Estado y de la Federación que son de 6 años, porque el personaje que viene en el siguiente sexenio desconoce todo y empieza un nuevo proyecto. Entonces cada 6 años nos estamos renovando. Entonces no permitimos que se madure el país como tal. No hemos trazado una línea para el Estado, no hemos trazado una línea para un municipio de 50 o de 70 años, ni de la Federación de 50, 70 o 100 años, que necesitamos hacerlo. Y lo mismo sucede con una empresa, por muy pequeñita que sea. ¿Tienes trazado hace 1 año, 2 años, 5 años o 10 años cómo va a estar? Si no tenemos dirección, pues eso es lo que nos lleva a que estemos justificando muchas veces el éxito diciendo pues es que la economía está mal. No, lo que pasa es que nunca tuviste un puerto a donde ir. Entonces vayas rápido, vayas despacio con una economía pujante, una economía débil, de todos modos no vas a llegar porque no tienes un puerto. Entonces lo importante que debe tener cada empresario, por muy pequeño que sea, aunque me dedico a vender tamales y tengo una olla, debo decir pues
año estoy vendiendo 100 tamales diarios, el próximo año quiero vender 150, y el próximo, en 3 años quiero estar vendiendo 500 tamales. Ese es el proyecto que debemos de tener. Pero si no tenemos proyecto, pues no sabemos. Sí, podemos buscar como justificante la economía está mal o está mal. Sí. Lo que está mal es que no tenemos visión. Exactamente. Sí, los proyectos a mediano y largo plazo. Ajá, corto, mediano y largo plazo. Porque pues, si comienzo y a los 2 años me arrepiento y digo, es que no me funcionó, es porque no tenemos proyecto, como dice usted. Sí. Que nos hace falta. Se necesita tener una visión, así es. Y no, uno mismo, ni siquiera la empresa, es lo mismo. ¿Cómo quiero estar en 5, en 10, en 15 años? Se lo platico a los amigos que a veces tengo la oportunidad de estar en clase. Les digo, a ver, ¿cómo se quieren ver en 10 años aparte de más panzones? O sea, hay que tener un proyecto, pero si no tenemos un proyecto, salen o egresan de las universidades y esperando a ver dónde consiguen trabajo. Y no es dónde consigues trabajo, es qué quieres tú hacer de tu vida profesional. Porque si de repente yo salgo como ingeniero en X área y me ofrecen vendedor de seguros, pero como no encuentro la carrera que a mí me gusta, pues voy a ser un vendedor frustrado de seguros. Pero aquella persona que no estudió o que estudió y quiere ser un vendedor de seguros, seguramente va a tener mucho éxito, porque está disfrutando lo que está haciendo y tiene un proyecto. Y eso mete en la vida. Sí. Entonces yo creo que es lo que hay que buscar. El éxito de las empresas no es casual, es causal. Tú lo causas, pero eso tenemos que ponerle metas, proyectos. ¿Y algo más que quiera agregar, ya para cerrar? Pues recomendarles a todas las personas que, pues que tienen la obligación fiscal de pagar contribuciones, pues que busquen siempre una asesoría especializada. Creo que ahí el tema es que muchas veces nos enfrentamos con pseudo profesionistas que se dedican al área y eso provoca que de alguna manera pues al ratito no estén presentando sus obligaciones fiscales de la manera correcta y oportuna y enfrenten estos actos de autoridad. Y sí nos vemos penosamente en situaciones ya de ámbito penal, porque muchas veces lo que hacen es guardar el requerimiento o guardar la auditoría y se quedan sentados esperando nada más que actúe la autoridad. Y entonces ante el silencio del contribuyente, las actuaciones de la autoridad se presumen ciertas. Y entonces encontramos tristemente a contribuyentes con créditos fiscales muy altos o en situaciones complicadas de materia de delito penal fiscal porque no fueron atendidos correctamente, dejaron que creciera su problema. Créanme, la autoridad no está con el afán de llevarse mis propiedades, pero si yo no doy otra opción, lo único que le queda a él es recurrir a los embargos. Pero si además de eso no tengo que embargarle, pues que recurren pues a la privación de nuestra libertad. No quiere el Estado tener ahí sus empresarios recluidos, ¿no? Quiere que estén afuera trabajando. Pero nosotros muchas veces no acudimos a esos llamados. Para que no se haga grande tenemos que acudir a tiempo. A tiempo y con especialistas. La Academia Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas, tiene 35 agremiados. Puedes encontrarnos en la página de internet, tecleando ahí Academia Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Chiapas, y entrar a nuestra página y ahí hay un listado de profesionistas calificados en el área y que nos dedicamos a estos temas. Nos dedicamos precisamente a asesorar a contribuyentes. Y me comprometo aquí con ustedes que si incluso el programa tuviera la intención de realizar algún evento en donde ustedes dispongan, con un mínimo de 20 personas podemos llevar una plática en beneficio de las personas para que conozcan más de estos temas y se acerquen a esta información. Acercar esta información no es una cuestión de mero gusto, sino es una obligación que debemos de conocer a qué nos estamos enfrentando. Y esto se los voy a poner de ejemplo con el matrimonio. Cuando nosotros nos casamos por lo civil y optamos por sociedad conyugal o separación de bienes, firmamos y nunca nos enteramos de nada hasta que nos vamos a divorciar. Y ahí es donde decimos, a esto me obligué, esto me dice la ley. No esperemos el divorcio, esperemos ahorita que estamos viviendo la luna de miel y
veamos cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras responsabilidades, qué debemos de cumplir. Pues sí, claro, y le tomamos la palabra con mucho gusto, porque de eso se trata, de presentar personas calificadas que en un momento puedan ayudar a nuestros televidentes pues a salir de sus problemas, porque las preguntas llegan. Y bueno, ahora ya sabemos, ya está usted comprometido con la entrevista entre mujeres. Próximamente, pues sí, les haremos un programa, un eventito para que con algunos contribuyentes, ya tanto menores como empresarios más fuertes, para que ustedes les expliquen. La idea es que las personas que los están escuchando y que lo siguen día a día, que yo sé que cada vez va a crecer mucho más su foro, pues tenga esta información que es valiosa. Créanme que la intención de la academia y de ustedes pues es difundir información valiosa. Muy bien, pues aquí la intención es de que en el programa Entre Mujeres se hace el compromiso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas a traer una plática, un taller, un informativo a todos los contribuyentes con un mínimo de 20 personas. 20 personas que estén deseosos de esta información. Buscamos el lugar y damos la información que sea necesaria para los contribuyentes. Pueden ser personas físicas, personas morales, como ustedes gusten. Créanme, estamos a su disposición y me comprometo a traerles una plática con gente de nuestra academia que estoy seguro que les va a aportar mucho a su conocimiento. No es un mero requisito, es una obligación que todos debemos de conocer, que todos debemos de saber. Muchas gracias, doctor. Y con gusto le tomamos la palabra, ya que es información valiosa y sé que la sociedad y nuestros televidentes van a estar contentos con conocer un poco más acerca de este tema. Pues muchas gracias, doctor. Pues gracias y pues la palabra ya la tenemos empeñada, y próximamente pues lo molestaremos con esto. Pues gracias a ustedes y fue un verdadero placer. Saludos a todos. Muy bien, agradecemos al doctor Jesús Ramírez Aguilar por este espacio que nos ha brindado en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas, de la cual él es el presidente. Y agradecemos también a Google TV Canal 51. No olvides seguirnos en las redes sociales a través de Twitter y Facebook. Esto fue la entrevista Entre Mujeres. Hasta pronto.